a conversar con un integrante de la UDI, integrante también de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. ¿Por qué de la UDI? Porque ellos ya anunciaron que van a acudir al Tribunal Constitucional si este proyecto se aprueba, el de la despenalización del aborto. Tenemos en línea al diputado Juan Antonio Coloma, al que conocemos mucho porque es parte de nuestros paneles. ¿Cómo está, diputado? Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? Un saludo. Muy bien, muchas gracias. Ya reincorporándonos después de haber tenido unas vacaciones. No voy a decir como el diputado Andrade, que los diputados no tenemos vacaciones, así que ya reincorporándome después de unas semanas de descanso. Sí, ¿y de qué manera incorporándose con hartos de estos proyectos y con pelea de inmediato arriba de la mesa? Diputado, ¿por qué ustedes anuncian, y quiero saber si en qué proceso, si lo tienen que hacer cuando se apruebe, de qué fórmula? Ustedes anunciaron que acudirían al Tribunal Constitucional. A ver, pero efectivamente nosotros el día de ayer anunciamos que estamos dispuestos a recurrir al Tribunal Constitucional, y esto obviamente tiene que ser una vez que la ley sea despachada del Congreso, ya definitivo, ¿no? En esa instancia, claro. Claro, lo que uno tiene que hacer en el momento es hacer una respectiva reserva de constitucionalidad que se hace, probablemente la vamos a hacer en la votación en sala de este proyecto. ¿Por qué, diputado? Porque aquí hay varios temas de fondo. En el respecto de la reserva de constitucionalidad, porque aquí hay una modificación flagrante a lo que es al artículo 1 de la Constitución. O sea, uno agarra la Constitución, la abre y habla de la defensa de la vida al que está por nacer. O sea, es demasiado evidente que aquí se está trastocando este principio constitucional y como el gobierno no hace oídos sordos y hace como que esta norma no existiera, al final, mira, siempre se tiende a caricaturizar que nosotros vamos a llevar todo al Tribunal Constitucional. Ya quedó demostrado en el caso del tema educacional que teníamos razón cuando decíamos que este tema íbamos a terminar viéndolo en el Tribunal Constitucional. Y aquí es lo mínimo, es modificar esto. Si el gobierno cree y quiere llevar adelante su proyecto, tiene que modificar la Constitución. Eso es lo que tiene que hacer, y no como ocurre hasta el día de hoy, que pareciera que se niega a leer lo que está escrito ahí. Diputado, ya vamos a seguir con el fondo del tema de la despenalización del aborto, pero quería preguntarle por algo que usted dice. Usted señala, y siempre nos hacen la caricatura de que vamos al Tribunal Constitucional, pero no es justamente eso, porque para algo existe un Congreso. ¿Puede pasar que un partido cada vez que pierda quiera ir al Tribunal Constitucional? O sea, cuando se está violando la Constitución, para algo está establecido el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional existe desde... se creó el año 69, tengo entendido. O sea, no es una creación de a última hora, no es para, como lo han hecho creer algunos, que es para defender la Constitución del 80, no, es una institución que está creada desde el año 69. De hecho, Salvador Allende recurrió en varias ocasiones al Tribunal Constitucional, y el deber que tenemos los legisladores, que nos damos cuenta que se está violando flagrantemente la Constitución, es precisamente recurrir al Tribunal Constitucional. De hecho, el diputado Lorenzini acaba de decir que está pensando recurrir él también ahora por el tema de la modificación presupuestaria que acaba de anunciar, el ajuste presupuestario que acaba de anunciar el ministro de Hacienda. Yo no he visto a nadie precisamente reclamándole a él este tema. No, diputado, sí, sabemos que la antes concertación o nueva mayoría también acudió al Tribunal Constitucional. Yo aquí no quiero defender a nadie de unos u otros. A mí me parece que acudir al Tribunal Constitucional cuando se pierde en una votación, en una discusión larga en el Parlamento, es tratar de sacar las castañas, ¿cómo se dice? Las castañas con la mano del gato. Le voy a plantear por qué. Porque hoy día el Tribunal Constitucional, que sí es una figura que ha existido en Chile hace mucho tiempo, que existe en varios países, pero que en varios países, o que tiene básicamente un rol que es más bien técnico, que es ver la constitucionalidad de las leyes, pero no nos engañemos, en Chile tiene un rol político. De hecho, dependiendo del equilibrio, quien tiene es un poquito quien gana, y no me va a decir que no, diputado. Entonces, por eso digo, no es una fórmula de sacar las castañas con la mano del gato, decir, pierdo el debate, porque lo pierden, el debate en el Congreso, voy al Tribunal Constitucional. A ver, pero mira, te planteo el argumento de una forma distinta, Beatriz. ¿Qué pasa si el artículo 1 de la Constitución dice que se respetará el derecho a la vida al que está por nacer? El 1. Y se presenta un proyecto de ley de aborto, de tres causales, pero aborto al fin y al cabo. Es que hay un detalle, si es que no se respeta eso, ¿cómo lo hacemos? Si es que el gobierno se niega a presentar una modificación constitucional para modificar eso, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que pasa, diputado, y ahí viene mi argumentación,
independiente que yo, y a mí me gusta aclarar y dejar esto puesto sobre la mesa, independiente que yo, por lo menos personalmente, estoy a favor del aborto libre, sin causales ni nada, acá no estamos hablando, no es una legislación de aborto libre, no es una legislación de aborto completa, entera, qué sé yo, que ahí uno podría decir, independiente que esté a favor o no de lo que dice la Constitución y la forma en que lo expresa, digamos. Acá estamos hablando de aborto en causales específicas, causales que tienen que ver con la vida que ya está desarrollada, que es la de la mujer, y tiene que ver con la posibilidad de que muera a propósito del embarazo, con una inviabilidad fetal. O sea, estamos hablando de un feto que tiene inviabilidad, que va a nacer y se va a morir porque tiene un problema grande, como que nacen sin cerebro, por ejemplo. Es duro decirlo, pero es así. Y la otra causal es la de violación, que ahí hay una colisión de derechos evidente. No estamos hablando de aborto libre, y es por eso que es distinto a la salvaguardia que pone la Constitución respecto al derecho a la vida. Beatriz, primero, como tú lo dijiste, tú le pusiste varios temas, pero es aborto. Uno podrá discutir las causales, pero estamos hablando que hay aborto, por lo tanto no se está defendiendo la vida que está por nacer, que es lo que dice textual el artículo 1 de la Constitución, que a uno podrá gustarle o no, yo la comparto, pero es lo que dice. Y segundo, cuando uno empieza a analizar los temas caso a caso, por ejemplo, en el caso del riesgo de la vida de la madre, hoy día eso se encuentra absolutamente resuelto. No, por eso la es práctica, por es la que práctica. No es así. Beatriz, absolutamente Perdón, diputado, resuelto. no es así, Lo no que es pasa así. es que con esta causal No es así. se está ampliando, porque al no definirse riesgo vital, porque hoy día se habla, la primera causal se establece en el caso de riesgo vital de la madre. Sí. Pero cuando uno no define qué entiende por riesgo vital, va a quedar a la interpretación de los médicos. Diputado, por favor, no miremos debajo del agua. Cuando dice, pero espéreme un poquito, pero si dice riesgo vital de la madre, ¿qué más tengo que explicarle que riesgo vital de la madre? No, de verdad. En serio, y si pero dice de verdad, uno va a la legislación española, que está copiada textual de la legislación chilena, de lo que fue el inicio de la... Perdón, se lo pregunto, diputado, se lo pregunto de otra manera. ¿Qué entiende usted por riesgo vital de la madre? Sí, la pregunta no es que entiendo yo, la pregunta es que van a entender los médicos cuando... Pero es que le digo en serio, ¿qué se entiende por riesgo vital? Pero déjame responder. Ya, responda. Ya, dos cosas. Primero, esto está copiado textual de la legislación española. Cuando la legislación española, porque hay que ver también qué es lo que empieza a ocurrir en la práctica, estableció esto, miles de abortos se realizaron argumentando riesgo de vida a la madre, cuando en la práctica en Chile con la tecnología actual prácticamente no existe. Y ojo, que aquí la práctica médica lo dice así, que cuando está en riesgo la vida de la madre y se realiza una situación médica para salvar la vida de la madre y fruto de esto no se puede continuar con la vida de esa guagüita, eso está permitido, pero se llama el principio del doble efecto. Beatriz, te podrá no gustar, pero eso hoy día ocurre en Chile. Eso hoy día ocurre. Y segundo, ¿qué es lo que el riesgo Perdón, vital? Solo para hacer la salvedad y para explicarle por qué yo le digo que eso no ocurre. Porque hoy día es tan extrema la necesidad del cuerpo médico para evitarse algún problema legal de que haya este riesgo vital que esperan hasta último momento con un riesgo muy grande para las mujeres, muchas veces perdiendo, por ejemplo, su útero. Entonces, por eso le digo, no es tal como usted dice. Y me parece que si no queda claro a alguien lo que significa riesgo vital de la madre, yo no sé qué otra frase podría quedar clara, ¿no? Bueno, si el problema no es cómo lo interpretes tú ni cómo lo interpreto yo, es cómo lo van interpretando los médicos, porque ojo... Pero con mayor razón, pues, diputado, los médicos... Pero Beatriz, mira, tanto así, y déjame seguir la argumentación. Dele. Cuando en la misma se establece quién es el que tiene que evaluar el riesgo de la vida de la madre, se establece que un médico cirujano, o sea, un médico egresado recién egresado de medicina o que tenga otra especialidad. Nosotros lo mínimo que pedimos era que fuera un médico especialista en temas materno-fetales, que es la persona que podría, que es la persona que puede con mayor exactitud establecer cuándo hay riesgo de vida a la madre. Y se nos dice que no, entonces al final va a poder ser un traumatólogo. Entonces, ojo, no es menor, y sobre todo que si fuese tan fácil, se habría definido qué es lo que es riesgo de vida a la madre. Y el gobierno nosotros se lo pedimos, se lo pidieron a los parlamentarios, no solamente de la UDI Nacional, también algunos de la democracia cristiana, que se definiera en la Comisión de Salud. Le pedimos que lo definiéramos en la Comisión de Constitución. Y dicen que no porque se entiende, pero el problema es pero se entiende, que cuando las pues, cosas... diputado, por favor. Pero si
te estoy diciendo verdad? Beatriz, pero con todo respeto, esta es la fórmula a través de la cual se abre la puerta para el aborto, como ocurrió ¿Dónde? Como ocurrió en España. ¿Y por qué acá tiene que ocurrir lo mismo? Porque la legislación está sacada textual y porque no hay que... ¿Y porque nosotros somos como los españoles? No, pues si estamos en Chile. Estamos en Chile, pero a ver, pero eso es lo que lamentablemente va a ocurrir en nuestro país, ¿cierto? O sea, usted mira, cree, esto perdón, no es... Solo para ir al fondo, diputado, porque... Yo creo que esto es una apertura al aborto de todas maneras. Eso es lo que le iba a decir. Acá lo que se establece el proyecto es la despenalización en 3 causales, que son bien específicas. Por eso le digo que la mirada respecto a atentar contra la vida aquí tiene otro significado, porque son causales bien específicas. Lo que le pasa a ustedes en el fondo, que a eso quiero llegar, es que ustedes creen que por estas causales va a haber una vía abierta al aborto libre. Ese es el temor que tienen ustedes como la UDI. Mira, sí, la respuesta es sí. Y segundo, porque cuando uno va analizando causal por causal, uno se va dando... Mira, yo conozco niños que fueron declarados inviables. Yo he conversado con niños declarados inviables. Yo he visto, algunos tienen algunas secuelas, efectivamente, otros ninguna. Y fueron declarados inviables a los 6 o 7 meses de embarazo. Hoy día va a haber que definirlo entre la semana 12 y la semana 14, cuando en la práctica eso va a ser imposible de definir. Imposible. Médicamente no es posible definir. No, diputado, eso es falso. Perdón, no, es que no lo plantea así porque no es así. O sea, perdón, a mí me ha tocado hablar con muchos médicos, tal como usted ha escuchado a muchos médicos en el mismo Congreso, usted es parte de la comisión, usted escuchó a los profesionales, y o sea, con la tecnología que hay hoy día, se puede saber si hay un chiquito que va a ser inviable, que hay un feto o un embrión inviable porque hay anencefalia, por ejemplo. O sea, pero no diga cosas que no son. No, es que Beatriz, con todo respeto, yo no puedo aguantar que tú digas que yo estoy diciendo cosas que son mentiras. Yo podría decir exactamente, y le digo sinceramente, lo mismo respecto de tus palabras. Yo estoy convencido que estoy así. Yo conozco niños que fueron señalados el año 2013, 2 años y pocos meses atrás, declarados inviables y hoy día están perfectos. Ojo con eso. Entonces tampoco uno puede llegar y decir que esto no ocurre. Esto sí ocurre, y ocurre en el Chile del 2016. Bueno, pero le pongo el otro caso. Entonces, si usted quiere ir a casuística, ¿cuántos embarazos se han declarado inviables porque las guaguas son anencefálicas y han terminado inviables por casos anencefálicos y las personas están obligadas a tenerlo hasta el final, solo si no tienen lucas? Porque si tienen lucas, sí acceden a un aborto. No, yo no, eso, yo no estoy... yo no voy a defender si la persona tiene o no tiene lucas. Yo creo que el aborto no es que se lo estoy suponiendo solo como, por ejemplo, para poner la balanza también, pues, diputado, porque los casos súper extraordinarios con la tecnología actual en que no detectan un embarazo con riesgo y lo definen como inviable y es viable, son escasísimos respecto a lo otro que sucede. Entonces, poner la balanza ahí, si al final lo que le pasa a ustedes en la UDI es que creen que esto va a ser la puerta abierta para el aborto libre y a eso se niegan. Yo partí diciendo que efectivamente creo que esta va a ser la puerta para los abortos en Chile de todas maneras. Estoy convencido de eso. Lo que pasa es que además de esto, en las causales, como están definidas, eso es lo que están permitiendo. Porque, mira, lo mínimo que la persona que diagnostique un embarazo inviable sea un médico especialista materno-fetal. Es lo mínimo que uno pide. No de cualquier, no un médico general, que es lo que hoy día la legislación está permitiendo. Eso es lo mínimo. Porque de lo contrario, ¿cómo una persona que no es especialista en este tipo de casos va a determinar la inviabilidad fetal o genética? Que es mucho peor, porque eso hoy día efectivamente uno creo que tenemos un cierto consenso en Chile, pero el día de mañana, ¿cómo se va a interpretar que la persona tenga un problema genético? Eso sí que a futuro está dejando una complejidad brutal para la práctica médica. O sea, finalmente, entonces, ustedes van a esperar el trámite de todo esto y igual van a acudir, eso ya está resuelto, acudir al Tribunal Constitucional. Y yo voy a esperar a que alguna vez la democracia cristiana, que aparece oponiéndose a todos los proyectos y después termina cediendo ante todo, cumpla con lo que dice. Yo vi durante todo, un año viendo a través de los medios de comunicación cómo la democracia cristiana está aparentemente oponiéndose, negándose, negociando, pero a la hora de los que hubo no ha fallado nunca con ponerle el voto al gobierno. Yo espero también aquí que haya ojalá un remesón dentro de la democracia cristiana y que permita oponerse a este mal proyecto de ley. Diputado, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Beatriz, que esté muy bien. Vaya bien. Chao. Ahí estaba el diputado Juan Antonio Coloma de la UDI. Bueno, la UDI ha expuesto permanentemente
sus reparos a este proyecto legal de despenalización del aborto. Tiene que pasar a sala la próxima semana en la Cámara de Diputados, veremos qué pasa ahí. Después tiene que ir al Senado, o sea, queda un proceso todavía, y la UDI ya tiene resuelto que acudirá al Tribunal Constitucional si es que se aprueba la despenalización del aborto en 3 causales. Son las 9:34, hacemos una pausa aquí en Combinación Clave, ya volvemos.